Diría que es tal vez uno de los fenómenos que hoy han recopilado datos históricos de sobra. Por lo tanto, seré breve en los datos históricos y solamente mencionaré los aspectos más importantes de este fenómeno de la respuesta inflamatoria. Esta imagen se lee Shememet y aparece en un papiro 1650 años antes de Cristo. Esta imagen representa, o era la palabra que representaba el fenómeno llamado inflamación. En realidad, los egipcios tenían bastante claro este proceso. Sin embargo, siempre hay gente que se adelanta a su tiempo. 1650 años antes de Cristo, sin embargo, hubo un sujeto que me llamó mucho la atención, por eso, a pesar de que no casa cronológicamente la frase, sí es interesante ponerla. Es esa frase de Marcus Terentius Varro, en su libro De Re Rustica Libri 3, escrito hace 100 años antes de Cristo, que dicho sea de paso, el libro está en formato digital completo, de tal manera que van a poder encontrar la frase. Claro, tendrían que saber un poco de latín antiguo. Pequeñas criaturas invisibles a los ojos llenan la atmósfera y las respiramos a través de la nariz, causando graves enfermedades. Marcus Terentius Varro tenía una bolita de cristal, probablemente, porque logró mirar más allá de lo evidente. Él creía que las infecciones se podían transmitir de esa manera. Y todavía ni siquiera había microscopio y nadie había descrito un patógeno. No fue sino hasta Aulus Aurelius Cornelius Celsus, 25 años antes de Cristo y 50 después, que se describe realmente la clínica que ha permanecido hasta ahorita inamovible en lo que representa el fenómeno inflamatorio. Vale decir, calor, rubor, tumor, dolor, hasta que vino Virchow y se da cuenta que acá faltaba algo, que era la pérdida de la función. Todo esto sería maravilloso si es que hoy día no tuviéramos conceptos de lo que son los patrones moleculares de daño. Y eso un poco se sale de este cuadro. ¿Por qué? Porque al parecer algunas patologías que pueden permanecer incluso con una inflamación subyacente inadvertida por años, producen estos famosos DAMs, que son patrones moleculares de daño y que permiten, si estos patrones desregulan algunos de los fenómenos naturales que el cuerpo tiene para protegerse, lograr producir graves enfermedades. En el marco de la inflamación, eso sería como permanecer en un estado de inflamación mínima, persistente y no detectable. Por lo tanto, hoy cuando hablamos del fenómeno de inflamación, ya hablamos de un fenómeno más complejo. Antes hablábamos del fenómeno inflamatorio en medio generalmente de agresógenos externos. Hoy podemos darnos cuenta que un consumo inapropiado de una dieta puede producir cambios hepáticos que primero sean grasos y luego con un proceso inflamatorio crónico que lleve a la cirrosis. Y esos fenómenos pueden durar años, donde hay fenómenos de desregulación de los mecanismos naturales que deberían corregir estos fenómenos. Por lo tanto, cuando hablamos de inflamación, ahora, en realidad estamos hablando de un fenómeno bastante más complejo y a veces no visible, sino que tiene características moleculares. Hay gente, por ejemplo, que tiene proteína C reactiva relativamente alta y está completamente sano aparentemente. Por eso digo que los sanos aparentemente cada vez son más. Y los mecanismos que se necesitan son cada vez más sofisticados para saber qué es lo que está yendo mal en ese sano aparentemente. Pero la inflamación es un fenómeno que generalmente es visible, por suerte. No necesariamente siempre, pero
esto va a ir cambiando con el tiempo. Otra de las cosas es que el fenómeno inflamatorio siempre estaba relacionado a una injuria. Y eso también ha cambiado un poco. Por eso quiero mencionarlo aquí, porque probablemente no tengo otra oportunidad para contarles cómo ha cambiado el fenómeno. Si alguien se chanca con un martillo, un dedo, de hecho tiene una injuria. Si uno toma un líquido o una gaseosa que está contaminada y hace un problema gástrico por contaminación bacteriana, definitivamente va a tener un proceso inflamatorio. Lo curioso de todo esto es que todo pareciera que fuera exógeno, hasta que hemos descubierto que existen los famosos fenómenos autoinflamatorios. Y ahora hay patologías autoinflamatorias, todo un grupo grande de síndromes denominados autoinflamatorios, siendo el más visible y renombrable el fenómeno de pérdida de una enzima en la cascada del colesterol, la mevalonato quinasa. Lo cito así porque la deficiencia de mevalonato quinasa produce un defecto que lleva a dos cosas. Uno, al síndrome hiper-IgD, o sea, un aumento masivo de IgD, que ustedes saben que en la sangre está a niveles de trazas, y además produce lo que se llama la aciduria mevalónica, que a su vez lo sorprendente es que una enzima, en una larga lista de enzimas en la cascada del colesterol, sea capaz de afectar la producción de una inmunoglobulina. Lo que nos dice es que la bioquímica del colesterol algo tiene que ver con la inmunidad. Mejor dicho, mucho tiene que ver con la inmunidad. No sé si acá hay cardiólogos, pero había momentos en que los cardiólogos decían: cuanto menos colesterol y LDL, mejor. Yo diría, ¿mejor para quién? Está en todos los estudios grandes que se han hecho. Yo he sido director médico de un laboratorio que tenía una droga para bajar colesterol, y gracias a algunas inconsistencias de un estudio, las acciones de esta inmensa compañía farmacéutica cayeron de $150 a 15, y fue comprada por otra industria, por Merck. Estoy hablando del laboratorio Schering-Plough. Sin embargo, ellos tuvieron un estudio muy grande en que compararon ezetimibe simvastatina contra atorvastatina de Pfizer. Y lo que se vio en el estudio, aparte de los niveles de colesterol, era que cuanto más se bajaba el colesterol y el LDL, más cáncer se podía observar en los grupos. Hoy ya está claro, bajar el colesterol no es una broma. Los dos órganos más importantes que acumulan colesterol son el cerebro y el hígado. Por lo tanto, ¿quieren un buen cerebro? Necesitan colesterol. ¿Quieren un buen hígado? Necesitan colesterol. ¿Quieren buenas membranas? Necesitan colesterol. Ahora, si ustedes tienen una hipercolesterolemia familiar, probablemente sí tengan que bajar el colesterol, porque eso los puede matar. Pero, por suerte, la hipercolesterolemia homocigota familiar son escasos pacientes. Y lo que sucede la mayoría de veces es que la gente come más de lo que necesita para vivir y hace muy poco deporte o muy poco ejercicio físico. Y es normal porque la vida pasa sedentaria. Si ustedes se acuerdan, hace algunos cientos de miles de años, el hombre se levantaba en la mañana y no había el frigider para decir: hoy ¿qué voy a comerme? ¿Un chorizo ahumado? O un poco de jamón inglés con unas tostadas, un jugo de naranja. No, se levantaba con hambre y pasaba varias horas buscando qué comer, hasta que finalmente entre varios agarraban a un animal, lo mataban y se lo comían. Esto tiene una explicación evolutiva. Nosotros somos ese mismo ser de las cavernas, solo que nos han dado una pequeña recubierta de cultura y de educación que no nos ha alejado de la caverna,
Pero nosotros sí nos hemos modificado en nuestras dietas. Ahora ya no salimos a pegarnos con las bestias para poder tener desayuno. Lo que hace que mucha gente esté sobrepesada, porque el facilismo de la comida está ahí y lo come. Y come cualquier cosa además. Eso al final pasa una factura. Y la factura ya sabemos cuál es. Es una inflamación persistente en una serie de órganos. Justamente por este desbalance. Vamos a hablar brevemente, yo no sé si todos tienen más o menos claro cómo funciona el sistema inmune, por lo tanto, yo creo que muy poca gente tiene claro cómo funciona el sistema inmune, comenzando por el que habla. Solo sé que nada sé es la frase que mejor casa cuando hablamos de inmunidad. En inmunidad todo es posible. Alguien me decía, yo he hecho un maestrado en inmunología, y una de las profesoras que viene de doctorarse en Brasil decía, ya, las células que presentan antígenos son estas. Muy bien, le digo, pero el mastocito también procesa antígenos. No, eso no es posible. ¿Cómo que no es posible? Está publicado en más de 50 artículos, si no 100. Lo que pasa es que usted no lo ha leído. Así que darse de experto en el área de inmunología solamente para los que realmente son expertos. Así que yo soy un aficionado nada más, ¿ya? Para todos ustedes, soy un aficionado nada más. Yo estoy en este tema desde los 18 años, pero sigo aprendiendo, sigo siendo aficionado, porque probablemente con esa actitud voy a aprender más. Los que se sientan a decir que son expertos ya dejaron de buscar, yo no he dejado de buscar, todo el tiempo. Bueno, el sistema inmune está constituido por una inmunidad innata, por una inmunidad adaptativa, y además esta inmunidad innata y adaptativa constituye lo que llamamos la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Si alguien me pregunta si la inmunidad humoral tiene alguna función, sí, claro, tiene una función importante, produce los anticuerpos, etc. Pero la gente puede vivir tranquilamente sin inmunidad humoral. Lo sabemos porque la gente que deja de producir anticuerpos va una vez al mes al hospital, le ponen IgG y no le pasa nada, vive de lo mejor. ¿Qué pasa cuando falla la inmunidad celular? Ahí sí es grave. Cuando falla la inmunidad celular, falla todo, porque la inmunidad celular controla a la inmunidad humoral. Cuando hablamos en general, de los, diríamos, partes en que puede constituirse esta inmunidad, hablamos de una inmunidad constitutiva. Vale decir, las barreras. Hablamos siempre de barreras epiteliales, péptidos antibióticos, que son una lista larguísima, no lo traje hoy, no tiene mayor sentido mirar la gran lista que hay, pero todos son péptidos que son secretados en la piel, son secretados en las mucosas, son secretados en la boca. La diferencia entre nosotros y el dragón de Komodo es que una mordida del dragón de Komodo puede matar a cualquiera de nosotros por la cantidad de toxinas bacterianas que tiene. Nosotros no somos así, porque nuestra saliva está adaptada con un antibiótico particular para limitar el crecimiento bacteriano. Son antibióticos formadores de poro, hacen hueco en las bacterias, y esos son generalmente denominadas magaininas. Entonces, frente a una injuria, tenemos la mejor herramienta en la saliva. ¿Por qué? Porque tiene magaininas. Y las magaininas matan bacterias gram negativas y bacterias gram positivas. Además, la saliva tiene una cialomorfina, que es 7 veces más potente que cualquier opioide. Ustedes no van a ver que ningún animal, después que se hace una lesión, no se lame. Al contrario, es lo primero que hace. Y es lo último que hace el ser humano. Sin embargo, es lo primero que deberíamos hacer. Nuestra saliva esteriliza, nuestra saliva nos quita el dolor y nuestra saliva acelera la cicatrización. Porque la saliva tiene factor de crecimiento epitelial. Y si ustedes quieren probar que eso es así, cojan una rata y clámpenle los conductos salivales. Y automáticamente la rata se úlcera. Eso les pasaría a ustedes si yo les clampo los conductos salivales. ¿Por qué? Porque al no producir saliva no hay factor de crecimiento epidérmico y no hay factor de crecimiento que proteja el estómago. Entonces,
Definitivamente nuestras secreciones son vitales. Tenemos además lisosimas y el transporte mucociliar, que está en el pulmón. Y en la respuesta innata como adaptativa tenemos respuestas muy rápidas y totalmente inespecíficas, respuestas que no dejan memoria inmunológica, linfocitos innatos que son muy parecidos, son células linfoides innatas que son muy parecidas a los linfocitos TH1, TH2, complemento, macrófagos, que hoy sabemos que ya no son solamente una población, sino son dos poblaciones, mastocitos, basófilos, neutrófilos y eosinófilos. Todo eso constituye la respuesta inflamatoria innata. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia, y eso está en un slide más adelante, entre un antiinflamatorio y un inmunosupresor? El antiinflamatorio modula esta respuesta. El inmunosupresor modula esta respuesta. Ahora, ¿un antiinflamatorio puede ser inmunosupresor? Sí, dosis dependiente. El mejor es corticoides, que si lo usan bajo, actúa acá. Y si lo usan a alta concentración, actúa acá. La inmunidad adaptativa, entonces, es una respuesta específica bastante más lenta que esta respuesta. No está genéticamente determinada, vale decir que la respuesta va a adaptarse dependiendo del patógeno que nos ataque. Es ajustable. Esta no deja, esta sí deja memoria, y está constituido por los linfocitos que todos conocemos, los T helper, que ahora son un montón, los T citotóxicos y las células T reguladoras, que antes se llamaban T supresoras. Hace muchos años atrás, esa se convirtió en una mala palabra en la inmunología y volvió a reaparecer, pero con otro nombre. Apareció como T regulador. En realidad son supresores, ¿ah? En realidad tienen acción supresora, pero como que después de haberle apañado tanto al investigador que acuñó el concepto de supresión, ya nadie quiere dar su brazo a torcer para decirle que se equivocaron. A veces en la ciencia los investigadores son mezquinos, y este pobre japonés que fue el que descubrió a través de sus ensayos la actividad supresora, pues fue olvidado y vapuleado porque la biología molecular no le daba la razón. Hoy ya sabemos que existen estas células y que sí pueden suprimir la respuesta, que además pueden modular la respuesta, no solo suprimirla. Y finalmente los linfocitos B, que hoy sabemos que son una pléyade de linfocitos. Ahora tenemos linfocitos de tipo B1, B2 y tenemos los B-reg o BREG, ¿sí? Que son linfocitos regulatorios B, o sea, los B-reg o BREG. Hay veces la gente no está en su momento inmunológico. Y hoy ya sabemos, por ejemplo, que el estrés intenso facilita el desarrollo de alguna patología. Por ejemplo, el resfrío común. Si un sujeto está relajado, bien nutrido y bien dormido, y alguien le estornuda, de repente no le da resfrío. Pero si ese mismo sujeto está sometido a estrés, a mala nutrición y falta de sueño, alguien le estornuda y ya está resfriado. ¿Y qué cosa es como condicionante para que esto se dé? Además, la presencia de una comorbilidad frecuente, sobre todo en nuestro país, que es la alergia. Pero el sistema inmune se mueve así, entre la activación y la supresión. Nadie puede estar activo todo el día, ¿correcto? Ahora hace poco se han hecho estudios súper interesantes con respecto a injuria quirúrgica. Y se ha visto, por ejemplo, que hay una diferencia muy grande entre una injuria quirúrgica hecha en la mañana que una injuria quirúrgica hecha en la noche. Y suena lógico, porque incluso eso lo dicen los propios autores. El hombre salía a las cavernas a cazar durante el día, porque cuando el hombre no había descubierto el fuego, se acostaba cuando se iba el sol. Entonces es más probable. ¿Saben cuál es la diferencia de cicatrización en dos actos quirúrgicos? Está entre los 8 y 11 días. La diferencia de velocidad de curación de una lesión quirúrgica. Así que, señores,
no operen de noche. ¿Correcto? No operen de noche. ¿Y por qué no operar de noche? Porque de noche hay menos cortisol. Por lo tanto, va a haber más inflamación. Todo eso tiene una razón de ser. Acá hay algunos que se jactan de ser ateos. Yo no, ya dejé de jactarme de serlo. Porque hay que ser tonto para no ver las evidencias. Con eso no quiere decir que quienes quieren ser agnósticos no lo sigan siendo hasta que tenga un avión y esté a punto de caerse. Y ahí van a encontrar sentido a la vida automáticamente. En realidad, todo tiene que ver con este fenómeno. Y ya sabemos que esto es cíclico. O sea, que hay momentos en que el sistema inmune está de forma muy activada y otros momentos en que está, digamos, más bien suprimido. Y esto pareciera ser que está relacionado a la función del sistema nervioso. Esas personas que guardan odio, rencor, que todo el día se sienten desacomodados con su destino, tienen un compromiso inmunitario, ya se sabe. Se llama psiconeuroinmunología. Y al final son aquellos que son tributarios de desarrollar neoplasias. O sea que hay que aprender a vivir desestresado. ¿Sí? Finalmente, nadie nos va a ayudar a lograr lo que queremos, solo nosotros. Entonces es un tema de decisiones. Vamos a hablar un poco de la definición. Entonces, la inflamación puede entenderse como el extremo abanico de respuestas innatas y adaptativas con las que el organismo confronta los retos y perturbaciones a la homeostasis tisular. Cualquiera sea el origen de estas injurias, es posible llegar a dicho extremo de modo paulatino o inmediato, de acuerdo con las características del reto y del propio organismo. O sea, ustedes van a sufrir un challenge, un reto, y ese reto puede ser muy grande y definitivamente eso va a llevar a una pérdida de la homeostasis tisular. ¿Qué agentes pueden producir todo esto? Irritantes químicos, físicos, isquemia, reacción inmune, infección. Todos son agentes agresores. Y finalmente, los desajustes metabólicos. Entonces, vamos a dividir los fenómenos que pueden causar inflamación en exógenos y endógenos. Exógenos como los microbianos y los no microbianos como alergenos, irritantes, cuerpos extraños y componentes tóxicos. Y los endógenos, señales que provienen del propio cuerpo, de células o tejidos en estrés, en disfunción o dañados. Cualquiera que llegue a mi edad siente claramente esto. Siempre hay posibilidad de sentir estrés. Y no estrés por las actividades de la vida, sino estrés por solo el hecho de haber vivido 64 años. De productos de degradación de la matriz extracelular. Y finalmente, por estructuras microcristalizadas, como es el caso de los cristales en la gota, que son fenómenos de precipitación que desencadenan liberación de interleuquina 6 y un proceso agudo de inflamación. Entonces, ya la inflamación no es solo un fenómeno exógeno, no es lo que describía Cornelius Celsius. Ahora estamos en una dimensión distinta. Pareciera ser que nacemos con poca inflamación y conforme vamos viviendo, los mecanismos de autofagia van fallando y el envejecimiento no es otra cosa que un fenómeno acumulativo de situaciones inflamatorias que al final se salen de control. Entonces, en una inflamación clásica, me hinco con una aguja, se van a producir una serie de sustancias. Primero, si acá hay gérmenes. A ver, ¿me escuchan bien? Sí, yo no necesito micrófono. Yo grito bien, así que ¿me escucha usted? Sí, no se necesita micrófono. Me libero de tener que cargar, parezco cantante. Ok, entonces, punto 1. Si entran gérmenes junto con la aguja,
estos gérmenes van a liberar algunas sustancias que van a ser capturadas, que van a más bien constituir lo que se denominan los patrones moleculares de patógenos. Estos patrones moleculares de patógenos van a ser reconocidos por receptores naturales de la inmunidad innata que están en todas las células de los tejidos. Esos receptores se llaman Toll-like receptors, o receptores similares a Toll. Cuando algo se mantiene constante en el fenómeno evolutivo y se mantiene como una estructura, quiere decir que esos elementos son vitales. Y quiero remarcar lo siguiente: la segmentación de tórax, cintura y abdomen está dado por unos genes. Esos genes también los tiene la mosca, donde ustedes pueden reconocer el tórax, la cintura y el abdomen de la mosca. Vale decir que es necesario haber mantenido todos esos genes en todo el fenómeno evolutivo, desde invertebrado hasta vertebrado. Eso ha pasado con los Toll-like receptors, o receptores similares a Toll, que fueron descubiertos en la mosca de la fruta, y que son fenómenos, son receptores que capturan estos patrones moleculares liberados por patógenos. Estos Toll-like receptors no solamente son extracelulares, no solo son receptores extracelulares, sino que también son receptores intracelulares para poder capturar lo que se llaman los DAMs, o señales de daño celular. Luego tenemos células que van a intervenir acá liberando citoquinas, las células dendríticas, los mastocitos, que van a liberar histamina, prostaglandinas y leucotrienos. Esto va a jalar además a otras células como los macrófagos, los linfocitos T gamma delta, que tienen actividad citotóxica, ¿sí? Y células dendríticas por acá. Todo eso va a constituir, y la liberación de histamina va a afectar la permeabilidad del endotelio, permitiendo la salida de los polimorfos nucleares, que son la primera línea de defensa. Entonces, agresión, respuesta inespecífica, aislar al agresor, destruir al agresor y reparar los tejidos. La reparación corre por cuenta de un fenómeno descubierto hace 2 años, premio Nobel, que se denomina la autofagia. Mecanismo que todas las células tienen y que en cierto modo permite corregir defectos intracelulares mientras la célula va viviendo. O sea, es como que manejamos el carro, tiene un hueco, pero tiene un aparato que le va echando aire para que la llanta siga caminando. Como los últimos buses, ¿no? Y los últimos autos en Estados Unidos. O sea, tienen un sistema de bombeo permanente. Si se hace un hueco, no pasa nada. Usted va a ir 1000 kilómetros más con el hueco porque va a haber una bomba que le está echando aire a la llanta. Eso es más o menos el fenómeno autofagia. La célula sigue viviendo y el proceso va corrigiendo los defectos intracelulares a través de este proceso. Y hoy ya no hay tanto interés. Sí, estamos, y diríamos, muy centrados en la inflamación como manejo terapéutico y alternativas que no sean el uso ya conocido de los antiinflamatorios no esteroidales y todos sus fenómenos adversos, sino hoy ya estamos metidos. Hay un profesor, Sherham, que trabaja en Harvard, que tiene un libro donde habla mucho sobre la cascada de los leucotrienos, prostanoides, y donde claramente ellos ya están en otro nivel. ¿Por qué? Porque ya nos están hablando de los fenómenos de reparación natural que el cuerpo tiene. Y esto no es una cosa de cuentos. Los antiguos peruanos, hace, qué sé yo, más de 3000 años, trepanaban. Y los estudios actuales, hace poco se ha publicado un estudio comparado, las trepanaciones comparativamente al éxito de sobrevida que lograban nuestros antiguos peruanos, es mayor que los que logran las trepanaciones hechas en una sala quirúrgica con todos los avances del siglo XX. ¿Qué hacían diferente? No lo sé. Pero los éxitos son mayores. Y hay una publicación que lo dice. O sea, puede ser que no esté bien evaluado esto. Pero es gracioso porque algunos tenían incluso reparación
cierre óseo. Eso no se ve si no hay una larga sobrevida en alguien que se le hace una tremenda lesión para extraerle sangre. ¿Correcto? Entonces los gringos parece que ya empezaron, creo que es en la Universidad de Minnesota, al comparar las cosas, han dicho, caray, ¿y cómo la hacían? ¿Sí? Algún secreto se llevaron a la tumba. Sí, hay varios secretos que de los Paracas están todavía bajo la arena. Ok, entonces, en la inflamación hay los PAMs, hay los DAMs. Todos estos pueden tener que ver con agentes biológicos. Esto produce necrosis. Hay agentes físicos y químicos. Hay eventos vasculares, la hipoxia, el infarto, la isquemia. Y hay hipersensibilidad. Sea alérgica o no alérgica, hay hipersensibilidad. Ya sea de tipo 1, 2, 3 o 4, que van a jugar un rol. Están los toll-like receptors, y los toll-like receptors, estas señales activan a los toll-like, y los toll-like activan al inflamosoma, que es un grupo de proteínas que están íntimamente relacionados con el fenómeno de la inflamación. ¿Qué es la autofagia? Fue motivo de un premio Nobel. La autofagia es un proceso evolutivo de las células eucariotas para reciclar organismos y macromoléculas, secuestrando parte de su citoplasma en una doble membrana y fusionándolos con lisosomas para su digestión. Es como que la célula, las cosas que le van mal, las empaqueta y le dice al lisosoma, haz un fago lisosoma y digiérelo, y los desechos deshazte de ellos. Es una forma de irse deshaciendo de los desechos. Que esto, con el tiempo y el estrés, va perdiendo habilidades que permiten acumular defectos, es una de las hipótesis por las cuales la gente envejece. Envejece porque come más de lo que necesita. Nosotros venimos con un potencial para vivir más o menos 120 años. Y la forma como comemos nos lo convierte en un potencial de 80 años. No hay masa. Yo puedo estar casi seguro que el 80% de los que están sentados acá comen más de lo que necesitan para vivir. Teniendo en cuenta que con un cacahuate usted tiene más o menos entre 2 y 3 horas de actividad cerebral. Evidentemente que si se come una bolsa de 100 gramos, tiene actividad cerebral para toda la semana. Pero si se la comen todos los días, ya acumularon suficiente. Entonces, la restricción calórica en modelos animales ha sido un éxito. Pero ya vamos por más. Ya ahora tenemos certezas de algunas vías que van a evitar que falle la autofagia a través del uso de fármacos. Es la siguiente generación. Los científicos dedicados al envejecimiento hablan de la inflamación como un fenómeno importantísimo. Envejecemos porque estamos en un proceso constante de desgaste inflamatorio.